Buenas tardes, este es el equipo 4, también conocido como el equipo ARMY, y nuestro tema son las biomoléculas. En el tema vamos a ver lo que son la definición de biomoléculas, su función, sus características, la clasificación de las biomoléculas, que hay dos tipos, orgánicas e inorgánicas, la relación con otras ciencias y las bibliografías. Primero que nada tenemos que saber qué son las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. En segundo lugar se puede mencionar al azufre y al fósforo. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son considerados como el CHOMS. ¿A qué se refiere esto? C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno, P de fósforo y S de azufre. Estos son los cuales constituyen las biomoléculas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aquí les muestro una imagen de un ejemplo. Bueno, ¿por qué estos 6 elementos? ¿Cuál es la función? Bueno, dice que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables, la fuerza de enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos. ¿A qué se refiere esto? A que por eso son estos 6 elementos, son los más abundantes y, como ya lo mencioné, permiten la formación de enlaces covalentes. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales. ¿A qué se refiere esto? A formar moléculas de 3 átomos. Para formar compuestos con números variables de carbono. ¿A qué se refiere? Pues aquí hay un ejemplo: carbono, carbono, carbono se unen mediante un enlace covalente. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples entre carbono y carbono, carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, como unos ejemplos, y permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc., con propiedades químicas y físicas diferentes. Características generales de biomoléculas. Las biomoléculas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, unidos por enlaces covalentes. Algunas también pueden contener fósforo y azufre, entre otros elementos, y existe un grado variable de complejidad. Las biomoléculas se pueden agrupar de acuerdo con su tamaño y complejidad en moléculas sencillas de relativo bajo peso molecular, como los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, los nucleótidos, y en moléculas de alto peso molecular, macromoléculas formadas por la polimeración de algún tipo de molécula sencilla. De este modo, las proteínas son polímeros de aminoácidos, los polisacáridos los son de monosacáridos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. La mayoría de los lípidos, aunque no constituyen macromoléculas, presentan estructuras complejas integradas por la asociación de moléculas sencillas diversas. Para realizar el estudio de la biomolécula es necesario comprender previamente los enlaces principales que mantienen unidos los átomos que la forman, los principales grupos fundamentales, funcionales y las agrupaciones moleculares presentes. Bueno, en la clasificación, las biomoléculas reciben una clasificación general y esta va a depender de la presencia de carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas o a las que su estructura hay ausencia de moléculas de carbono, y estas no pueden ser sintetizadas por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. Y aquí nos encontramos con lo que son el agua, las sales minerales,
los gases. También en este caso pues está el agua. Y bueno, en el caso de las biomoléculas orgánicas existe una abundancia de carbono y en esas se encuentran lo que son los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas y los carbohidratos. En el caso del agua, pues esta es esencial para nuestro organismo porque todos necesitamos el agua para vivir, pero nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlas, ese tipo de biomoléculas, por eso pues hay otro procedimiento que mi compañera va a explicar. ¿Vas a contar? Bueno, como ya se mencionó, las biomoléculas inorgánicas son las que no pueden ser sintetizadas por el cuerpo humano, pero aún así son indispensables para la vida. Dice que las biomoléculas inorgánicas se dividen en agua y sales minerales. Son de origen mineral y carecen de carbón y cadenas de carbón. Son pobres de energía y están representados por sales minerales, agua y gases. Ahorita vamos a hablar sobre la molécula del agua. Bueno, dice que el agua es una biomolécula inorgánica. Se trata de la biomolécula más abundante de los seres vivos. La estructura molecular, como muchos sabemos, está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y la molécula del agua tiene las siguientes características. La molécula del agua tiene forma triangular plana, con un ángulo de enlace de 104,5 grados. La molécula de agua es un dipolo. Aparece en una zona con un diferencial de carga positivo en la región de los hidrógenos y una zona con diferencial de carga negativo en la región del oxígeno. Este dipolo facilita la unión entre las moléculas, formando puentes de hidrógeno que unen la parte electropositiva de la molécula con la electronegativa de la otra. Ahorita vamos a ver lo que son las propiedades y funciones del agua. Su primera función, y que es una de las más importantes, es la del poder disolvente. Dice que entre las propiedades físicas del agua destaca por su importancia biológica la extraordinaria capacidad que presenta para disolver una amplia gama de sustancias. Otras propiedades son aprovechadas por algunos seres vivos, en los que el agua desempeña funciones específicas. Sin embargo, dado que la gran mayoría de las biomoléculas se encuentran en las células en disolución acuosa, las propiedades disolventes del agua son de importancia capital para todas las formas de vida. Al igual que las demás propiedades físicas, la capacidad disolvente del agua está basada en su naturaleza dipolar, que le permite establecer interacciones electrostáticas con determinados tipos de solutos. Como se puede ver aquí se ve donde los átomos de oxígeno que son de carga negativa se unen con los átomos que son de carga positiva. Su otra función que tiene es la elevada fuerza de cohesión. Los puentes de hidrógeno mantienen una molécula de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible. Al no poder comprimirse, puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, como ocurre en algunos gusanos perforadores, capaces de agujerear la roca mediante la presión generada por sus líquidos internos. Otra es la elevada fuerza de adhesión. Esta fuerza está también en relación con los puentes de hidrógeno, que se establecen entre las moléculas de agua y otras moléculas polares, y es responsable junto con la cohesión del llamado fenómeno de la capilaridad. La capilaridad son los tubos pequeños que se tienen, como los que se ven aquí en la imagen, y entonces aquí lo que demuestra es cómo el agua sube a través de estos capilares. A esto es lo que se le llama la fuerza de adhesión. Alta tensión superficial. Las moléculas de agua, como se ha visto, están muy cohesionadas por acción de los puentes de hidrógeno. Eso produce una película de agua en la zona del contacto del agua con el aire, que cuesta relativamente de romper. Uno de los ejemplos es cuando un mosquito se para a través del agua. Entonces aquí es un fenómeno inexplicable porque no se sabe cómo el mosquito puede sostenerse a través del agua. Las sales minerales. Además del agua existe otra biomolécula inorgánica, como las sales minerales. En función de su solubilidad en agua se distinguen como dos tipos, las que son las insolubles y las solubles. Las biomoléculas orgánicas o principios inmediatos
Son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. A veces Como dice mi compañera Carla, las biomoléculas orgánicas o principios inmediatos son sintetizados principalmente por los seres vivos y tienen una estructura en base a carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, y con frecuencia también están presentes el nitrógeno, fósforo y azufre. A veces se incorporan otros elementos, pero en mucha menor proporción. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 5 grandes tipos. Lúcidos o carbohidratos. Los lúcidos impropiamente llamados hidratos de carbono o carbohidratos son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos desde las bacterias a los vertebrados. Los lípidos. Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para las células. Por una parte, los fosfolípidos forman en el esqueleto de las membranas celulares una bicapa lipídica. Por otra, los triglicéridos son el principal almacén de energía de los animales. Los lípidos isopurificables, como los isoprenoides y los esteroides, desempeñan funciones reguladoras, colesterol, hormonas sexuales. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ADN y ARN desempeñan tal vez la función más importante para la vida, contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse así dichas instrucciones a las células hijas que heredan la información. Las proteínas, que explicará mi compañera Vanessa. A mí me tocó las proteínas y vitaminas. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células, muchas hormonas reguladores de actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Anticuerpos encargados de acción de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Los receptores de las células a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante el estado de la contracción. Vitaminas. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidos en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que, junto con otros elementos nutricionales, actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos. Bueno, la relación con otras ciencias. En general podemos decir que las biomoléculas se relacionan principalmente con los seres vivos y sus componentes, como lo vimos anteriormente. A continuación, otras ciencias que se relacionan con las biomoléculas. En este caso está lo que es la química orgánica, que estudia lo que son las propiedades de las biomoléculas.
Luego está la biofísica, que estudia las técnicas de la física para estudiar las estructuras de las biomoléculas. Luego está la investigación médica, que busca explicación a las enfermedades con términos moleculares. Como sabemos, pues nosotros estamos constituidos de célula y dentro de células hay moléculas y están las biomoléculas. En este caso, pues entonces a eso se dedica la investigación médica y por eso se relaciona una con otra. La nutrición, en relación con del metabolismo y los requerimientos dietéticos. Como sabemos, en el caso de lo que son las biomoléculas orgánicas, ahí encontramos lo que son los lípidos, los glúcidos, entre otras cosas. Pero esto nos quiere decir que en este caso pues nosotros necesitamos saber o llevar quizá un control de cuántos lípidos, cuántas vitaminas, cuántas proteínas consumimos, y a eso se dedica lo que es la nutrición. La fisiología, bueno, son los procesos de la vida que ocurren en los tejidos y niveles de organización. Ahí en este caso pues se estudia lo que son las biomoléculas que se encuentran en los tejidos. Y la genética pues describe los mecanismos bioquímicos que dan identidad particular a cada célula y organismo. 3. Bueno, en conclusión de todo lo que hemos visto, las biomoléculas son aquellos elementos que forman parte de los seres vivos. Y estos se dividen en dos, que son las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son las que carecen de carbono, y las biomoléculas orgánicas son las que tienen más presencia del carbono. De las orgánicas se sacan lo que son tres puntos, que son el agua, las sales minerales y los gases. Y de las inorgánicas se sacan lo que son cuatro puntos, que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos.